Mira, mira qué moto, mira la del afilado, tío. La Bus Cóndor del afilador, qué clásico. Qué clásico. Qué bonita, tío, me encanta. Sí, hay chicha, en comparación con la 50, hay chicha, ya lo creo que hay chicha, pero sí es cierto que, hombre, no, a ver, es una 80. Pero a partir de, vaya a ver ahora, 7500 para arriba, vais a ver cómo la moto va muy bien. Venga, vamos a intentar hacer otra salida. Ahí tenemos hasta 80 por hora. Oh, por donde me he metido para grabar un sitio bonito, ¿eh? Bueno, aquí vamos despacito. Oh, qué bonito el Alfa Romeo. Qué ganas tengo de pintar el mío. Vamos a ver si lo adelantamos. Porque es que es una R, señores. Si queréis, y me bajo aquí para que me oigáis bien, si queréis es una R minúscula, ¿vale? Una R minúscula, pero es una R, tío. Muy buenas, cavernícolas. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Una cigüeña o eso qué era? Bienvenidos a esta entrega de la TZR80, donde, sin haberlo deseado, estoy haciendo off-road. No tenía la más mínima intención de meterme por campo con ella. Fijaos qué bonito. Pero tenía el gusto de venir aquí a Isla Mayor y enseñaros la isla mínima, donde tenía pensado pues sentarme ahí en alguna sombrita, ¿no? Y presentaros la moto, pero dada la circunstancia, que ahí no había nada tampoco para sentarme con vosotros un poquito, y que hace un calor que te torras, pues aprovechamos que vamos despacito por este camino, y esa presentación que quisiera hacerosla ahí sentado, pues la voy a hacer por este camino. Bien, pues nada, pues como veis vamos en la Yamaha TZR80, una moto que yo tenía muchas ganas de sacaros en el canal, porque ya sacamos en su día la TZR50, os voy a dejar el enlace por aquí arriba. Y ahora, con todo esto de haberle entregado el otro día a Eduardo Castro su TZR50 japonesa, esa que hemos hecho en casa, y ese olorcillo del dos tiempos, pues dan ganas. El dos tiempos es algo que una vez que lo pones en marcha dan ganas de darse un paseo. Y nadie hace mejor una moto de dos tiempos que un japonés. Y si me apura, nadie hace mejor una dos tiempos que un japonés de la época de los 80, 90. La época dorada, sin duda, del dos tiempos, antes de que por múltiples factores, ¿no? Quizá la puesta a punto, la durabilidad y, por supuesto, las normas anticontaminación, pues nos quitaran del mercado este abanico de posibilidades que había de motos para asfalto, que estaban hechas con alma y que eran motos de dos tiempos. Esta motillo que tenemos hoy aquí se diferencia en varias cosas de la TZR50, la roja mía, que ya, como os he dicho, he montado por aquí arriba,
Más allá de la cilindrada propiamente dicha, de ser un 50 a un 74, se diferencia sobre todo en que el motor de la 50 no es un motor japonés. Os cuento un poco la historia. La Yamaha TZR80 lleva un motor Yamaha, hecho en Yamaha, al que se le catalogó como el 4BA, ¿vale? El 4BA. El motor 4BA está hecho completamente en Japón y curiosamente también, vamos a tirar por aquí, no, vamos a tirar por allí. Es que viene un coche, pero bueno, vamos a esperar a que pase. Buenas. Vamos a tirar por aquí porque quiero huir del polvo. Como os decía, el motor 4BA también es el motor que usa la Yamaha TZR50 que le hemos llevado a Eduardo Castro. Y fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí empecé a indagar un poco. Resulta que Yamaha, en esta TZR80 vendida en Europa, pues llegó un momento que por los carnets, ¿vale? Antiguamente, con 16 años, tú te podías sacar un carnet de 74 centímetros cúbicos que te permitía coger estas maravillas. Estas maravillas que, como digo además en el título del vídeo, no es un juguete, es una moto pequeña. No es un juguete, hay que tener cuidado, pero ya se podía coger con 16 años. Hubo un cambio de normativa a la hora de los primeros carnets de conducir, donde te podías sacar con tu primer carnet una licencia que te habilitaba a llevar motos de hasta 125 centímetros cúbicos. Entonces, claro, la categoría de 74 pues ya queda un poquito, vamos a tirar por este principal. ¡Wow! ¿Por dónde me he metido para enseñaros el vídeo, señores? Me cago en la más. ¿Cómo la llevo de tierra? Bueno, pero vamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya con 16 años me puedo sacar un carnet con el que me puedo comprar una 125, ¿por qué me compro? Salvo que me guste mucho un modelo concreto, pues me voy a comprar una 125. Entonces, claro, estas cilindradas de 74 centímetros cúbicos pues ya quedan un poquito. Voy a buscar por donde no haya tanto saltito. Ya quedan un poquito en tierra de nadie estas cilindradas de 75 centímetros cúbicos, de 80, ¿no? O de 74, de 80. Y entonces Yamaha dice, bueno, espérate. ¿Qué hago yo con tanta TZR80 que tengo en Europa? ¿Con 14 años se puede llevar una 49? La convertimos en la Yamaha TZR50. Y de ahí nace, en el año 96, la mía es de las primeritas en Sevilla y era del 97, la Yamaha TZR50, que es idéntica a esta, salvo con varias cositas que cambian, que son, lógicamente lleva diferentes CDI y diferentes sistemas de cableado eléctrico. También lleva diferentes soportes de motor, porque es diferente motor. Y ya está. Lógicamente el tubo de escape no es igual, porque el tubo de escape es idéntico, pero cambia la boca, porque cambia la entrada al cilindro. Para los más quisquillosos, no llevo guantes, ¿vale? Me los he dejado en la gasolinera. Menos mal que la gasolinera es de confianza y sé que cuando llegue estarán ahí. He salido corriendo para grabaros este vídeo y me he dejado los guantes en la gasolinera. Así que disculparme, ¿vale? Un olvido. Madre mía, los baches. Oh, qué ganas tengo de salir a carretera abierta. Entonces, os hablaba del 4BA y nos preguntamos si ya existía en Yamaha. Si ya existía en Yamaha el 4BA de 50 centímetros cúbicos, como hemos podido comprobar en la moto que le hemos restaurado a Eduardo Castro, ¿por qué sacan el Minarelli AM6 para montárselo a estos chasis que ya tenían cogida para el 4BA? Y en vez de montar el 4BA de 50, que ya existía desde el principio de los 90, como hace gala de ello la TZR, como os he dicho, de Eduardo Castro, en vez de ponérselo, bajo la licencia Yamaha, Minarelli empieza a fabricar el motor de 6 velocidades llamado Minarelli AM6, siendo la TZR50 ya no una 4BA, como es esta, y también el motor de la 50, sino el 5VX. En definitiva, ya cambia el concepto y se empiezan a fabricar esos motores por la fábrica de Minarelli
Minarelli lo fabrica bajo licencia Yamaha, y a partir de ahí ya ese Minarelli se distribuye a otras muchas marcas de 50, Rieju, Aprilia, no así por ejemplo Derby, que tenía motor propio, o Suzuki, que también tenía motores propios de 49, incluso Honda también tenía motores propios de 49, pero había un sinfín de marcas que todos, entre ellos por supuesto Yamaha, llevaban el motor de Minarelli. Dicho lo cual, deciros que esta motillo de 50 esconde secretos. Perdón, esta motillo de 80 esconde muchos secretos. Para empezar, los que ya tenéis una o venís sabiendo de ella, no os va a sonar a nuevo lo que os voy a decir ahora, pero los que no la conozcáis, a lo mejor estéis interesados en hacer una, ¿no? En restaurar una y en tenerla, tenéis que saber que esta moto del CDI, de la maza de cable del CDI, sale un cable azul y negro. Sale un cable azul y negro muy guay, que lo que hace es que te da 1,5 caballos más, que era una de las modificaciones que se podía hacer en esta moto cuando competían en categoría de serie, si no recuerdo mal, en la Copa Criterium. Entonces, claro, al ponerle el cable rojo y azul y negro a masa, la moto, como vais a ver ahora a continuación, pierde en medio. Es cierto que pierde en medio, aunque ya os anticipo, tiene unos medios muy bonitos para ser una moto de 80, pero gana sustanciosamente en alto, otorgándole 1,5 caballito más de potencia. Y ahora os contaré también un poco la historia mía con esta moto. ¿Por qué? Pues fijaos, yo, como ya sabéis, he tenido desde siempre la TZR50, y un día, pues enamorado de toda la vida de las TZR, macho, pues me pongo a buscar una TZR80. Y mi primera idea era un poquito canalla. Era decir, joder, mi TZR50, macho, lo bonita que la tengo, voy a coger una TZR80 viejita y luego le pongo todas mis piezas a ese chasis con su matrícula, con su seguro, con su ITV, con su motor de 80, pero mis carenados rojos, todas mis cosas como son iguales, y me hago una TZR, digamos que convierto mi TZR50 en una TZR80, lógicamente con el chasis que traiga la moto que compre y con la documentación y el motor. Pero todo lo demás nada, ni horquillas, ni basculantes, ni amortiguaciones, ni faros, ni marcadores, nada. Yo quería convertir mi TZR50 en una TZR80. Y en el año 2020, cuando nos vino la maldita pandemia, pues yo tenía las dos TZR ahí prácticamente por empezar. Y yo dije, ¿yo cómo voy a desgraciar mi TZR50 para convertirla en una 80? Y todas las piezas que sobren, yo voy a hacer 2 motos. Y me volví loco. Hice 2 motos. Y por eso es el motivo de que yo a día de hoy, en la pandemia, restaurase las dos, porque ya aproveché y mi 50 la desmonté entera y hice las 2 motos, siendo esta, por cierto, pintada allí en casa, cuando todavía ni tan siquiera tenía mi pequeña cabinita de pintura. En el patio puse unos plásticos, allí en pandemia, me volví loco y pintamos allí la TZR80 que veis aquí, que va con nosotros. Un motor de 2 tiempos de 80 centímetros cúbicos que se restauró casi por suerte, porque ya os digo que la idea era otra, y que es un motor que va sorprendentemente bien. Son motores que hoy día no se pueden hacer. Y como dije al principio del vídeo, nadie sabe más de un motor de 2 tiempos que un japonés de aquella época. Tanto es así que este motor, y el que la tenga y está viendo el vídeo, me ponga un comentario si es mentira, aguanta auténticas barrabasadas. Yo le he hecho concentraciones de motos con motos grandes, más que concentraciones, rutas, ¿no? Rutas con motos grandes, con amigos que van con motos de 600 centímetros cúbicos. Yo he ido con mi TZR80 400 kilómetros en un día, así, para mantener el ritmo de las grandes, que luego os voy a poner además cómo va esto por autopista, cuánto la podemos poner. Uy, perdonadme los baches. Os voy a mostrar, como os decía, a cuánto la podemos poner por autopista. Vais a alucinar lo bien que va. Y así durante horas. Venga, venga, venga. Y ya entramos de carreteras más reviradas, pues la moto se defiende estupendísimamente bien. Va como una reina y no hace falta más nada para pasárselo bien. También, como peculiaridades de esta moto, deciros que llevo el cambio invertido. El cambio invertido porque
Yo toda la moto que puedo invertirle el cambio, para luego no equivocarme en el circuito, cuando cojo la moto grande, le invierto el cambio. De esa manera yo acostumbro a mi cerebro que para mí lo normal es el cambio invertido. Y cuando me monto en una moto que no lo lleva, digo, Javi, que lleva el cambio al revés. Yo ya estoy acostumbrado a eso, a llevar de por sí, siempre que sea posible, el cambio invertido. Y hablado ya un poquito de las peculiaridades de esta maravillosa moto, un poquito de su etiología y de su etimología, deciros que es una maravilla de moto, que es indestructible prácticamente, y que para sacarte una sonrisa, como os he dicho anteriormente, no hace falta más, además de que es una moto que levanta pasiones allí donde va, una moto muy bonita y una moto que sin duda es un placer tener en casa. Y bueno, ya estamos a punto de salir a carretera, donde además de tener con vosotros estas sensaciones, intentaré transmitiroslas de la mejor manera posible sobre esta motito. Aprovecharé para haceros un poquito de motoblog, explicaros de nuevo qué plan tenemos ahora para octubre. También que vengo probando en esta cámara el micro nuevo. Contaros una anécdota también que me pasó el otro día con esta moto. Y sin duda disfrutar un poquito de lo que ofrece esta cacharrita, que estoy seguro que os va a encantar. Así que ya tengo ahí adelante, como veis, la civilización. Nos vemos ahora en carretera. Me queda todo el puño, tío. Ahora está a tope. Oh, madre mía. Voy a cortar, que no hay necesidad. Qué guapada, tío. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Aquí hay una curvita chula. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo recupera, tío? ¡Wow! ¿Cómo recupera, macho? ¡Qué bonita! Hay que ver. ¡Hay que ver! ¡Qué cosita! ¡Qué cosita, macho! Bueno, pues ya estamos en carretera abierta. Vamos a tirar ahora dirección a Aznalcázar, donde hay una carreterita revirada que me encanta para estos motores chiquititos. Y antes de que se me vaya el santo al cielo, os dije antes que os iba a contar una anécdota de algo que me ocurrió la semana pasada, ¿no? Pues dentro vídeo. Venga, tío, qué bien va. Hostia, se me ha ido del culo, que flipas, tío. ¡Guau! Como a carretera mojada, ¿habéis visto? Paro ahora mismo. ¿Qué mierda ha pasado ahí, tío? A ver si llevo la rueda vacía. Que ya pinchamos el otro día en el circuito, ¿os acordáis? No. Hostia, ¿cómo se ha movido así del culo, tío? Hostia, estoy tirando aceite por un tubo. Fijaos. Tiro aceite por un tubo, chavales. En mi propio aceite, joder. Mirad, tío. Joder, no sé si lo veis. Mirad el brillo de la goma. Hostia, claro, es que he pisado. Bien, pues como habéis visto, mi intención era... ¡Wow! Mi intención era coger la Yamahita en la semana pasada, aprovechando que tiene cambio invertido, para hacerme un poquito antes de irme al circuito grande con Dulcinea, pero ya veis lo que me pasó. Y no sé por qué, la he estado revisando y no he encontrado el por qué. Parece ser que salió del sobradero del carburador. Entonces puede ser que en algún momento, tanto tiempo para la atragantada que le pegué, pues escupió gasolina. Así que nada, ya estamos en una carretera muy reviradita, donde lo único malo que hay que tener es que han puesto una serie de badenes peatonales, cuando por aquí no pasa nadie, pero bueno, por ejemplo aquí tenemos uno
y entonces tenemos que estar siempre cortando y acelerando. Fijaos qué maravilla, cómo anda esto. Y es lo que os decía al principio del vídeo, esta moto no es un juguete de 49. Esta moto podía estar en manos de un niño. Podía estar en manos de un niño de 16 años. Que si lo piensas es casi igual de bruto que poner a 50 en manos de un niño de 14. Pero es que fijaos, es que es una preciosidad, macho. Es que esta moto es una preciosidad, tío. Qué barbaridad. Y ahora voy subiendo fuerte, pero fijaos cómo recupera el 74 de 2 tiempos, ¡Fua! Madre mía, tío. Qué bien va. Qué carácter tiene, qué fuerza, qué alegría. No conozco muy bien la carretera, tampoco me venimos arriba. Un Bahrein. Cortamos un poquito. La suavidad de la moto, me gustaría transmitirosla, es una moto súper suave. Y cómo anda de bien, tío. Y cómo anda de bien. Vamos a frenar fuerte. ¡Wow! Y lo bien que frena, tío. Que lo tiene todo. Está súper compensada para su época. Y si fijáis en el tacómetro, en las revoluciones, es lindísima verla subir de vuelta, tío. Con esta alegría. Con esta alegría que sube de vuelta, tío. Qué bonita. Qué bonita. ¿Qué sensaciones me da? Pues veréis. Llevo una moto, en cuanto a sensaciones, la noto muy asentada. Una moto muy asentada, muy bien aplomada del tren delantero. Y que si quiero, por ejemplo, tirar de frenada, reducir marcha, frena muy bien, sin fisuras, sin movimientos, sin vaivenes. Pensad que es un chasis Delta Box. Es un chasis Delta Box de hierro. Y la verdad es que este chasis es la configuración actual. Se siguen haciendo chasis Delta Box, un doble viga, en este caso de hierro, ¿no? De acero. No es un Delta Box de aluminio, pero le confiere un aplomo, le confiere una seguridad brutal. Y a poco que te recline y aproveche que el viento no te ataca, la moto se nota mucho en las recuperaciones, ¿vale? Tienes que frenar, la verdad que frena muy bien, muy consistente. Y va con una alegría, tío. Te está pidiendo, Mira, ahora aquí vamos a recuperar una marcha larga, ¿vale? Estamos subiendo también. Ya llega a 8000 vueltas, ya rompe. Y ya llega hasta las 10 con una alegría y un empuje considerable, La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Esto es que como he dicho muchas veces, fíjate qué alegría, va subiendo fuerte, No se ahoga, no es un carburador que haga se ahoga, nada, no se ahoga, ella tira para arriba con todo lo que tiene. Qué alegría, tío. Madre mía, qué alegría. Voy a tener que pisear al marcador. Fijaos, Fijaos cómo anda, Aquí un tramo de curvita revirada. Joder, voy a sacar el culo y todo, Y hablando de culo, pues la postura de la moto, ¿no? La postura es una postura, el asiento es mullido, un asiento mullidito, un asiento cómodo y una postura bastante al ataque. Es verdad que se me queda un poquito pequeña, ¿no? Pero bueno, para un piloto de unos 60, unos 70 como mucho, la moto va de cine, vamos. La moto tiene una postura super racing. Qué bonita, tío. Qué carácter tiene. La postura, ya os digo, es bastante ergonómica. La caja de cambio es una caja de recambio muy cerradita. Una caja de cambio muy directa. Es muy difícil encontrarte un punto muerto en medio de la caja de cambio. Las suspensiones funcionan muy bien, Esta horquillita convencional para la moto que es, funciona de maravilla. Wow, aquí hay bache, tengo que frenar, freno, reduzco y el bache lo paso a 5 por hora, o sea, que no hay problema. Vámonos. Wow, cómo rompe la tía. Qué bonita, por favor. Pero ¿por qué no se fabrican estas motos de 2 tiempos, tío? Es que esto, macho, es que... Qué pasada, tío.
Tengo unas ganas de tener restaurada la TZR 125, o sea, la TZR, las RS 125, las dos que tengo allí. Porque si esto vuela, aquello no me lo quiero ni imaginar, macho. ¡Buah! ¡Qué guapas, tío! Madre mía, los dos tiempos. ¡Qué alegría! Esto te saca una sonrisa. Es muy ligera, muy manejable. En caso de tener que frenar fuerte, es cierto que, bueno, no lleva freno motor ninguno. No lleva retención ninguna. Pero, como el conjunto pesa muy poquito, a poco que tires de freno, delantero, trasero, muy bien. Agarra muy bien, frena muy bien. Joder, es que es divertidísima, macho. Y vengan meterle marcha, venga concatenar una marcha con otra. Y la moto va con una alegría espectacular, macho. Soberbia. Es que te incita a jugar con ella un poquito, a coger tus curvitas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, una cosa, vamos. Y luego después la información que da el cuadro, como veis, una información muy completa. Una información muy completa donde tenemos cuenta kilómetros total, igual que en la 50, parcial. Las líneas rojas en 11.500 y luego pues marcador de aceite, si me quedo sin aceite del dos tiempos, ¿eh? Ese es un sensor que lleva en el depósito de aceite. Cuando bajas de cierto nivel de aceite de dos tiempos te lo marca ahí. Sensor de punto muerto, sensor de temperatura y intermitente. Cuenta kilómetros, cuenta revoluciones y cuenta kilómetros total y parcial, que aquí mediante esta ruletita lo pones a cero. Mismas piñas de luces que la VMAX 1200, ¿vale? Muchos componentes son iguales, las estriberas. Es que Yamaha coge todas las piezas para sus motos, o las cogía del mismo cajón. En el mismo cajón están las estriberas, para una, para otra, piñas de luces, para todos. Vamos a ver un momentito cómo está grabando esta cámara. Sí, yo creo que va muy bien de inclinación. Entonces, pues la verdad que confieren hacen de una moto muy muy bien hecha, ¿verdad? Una moto muy bien hecha porque las mismas calidades de componentes iban para una e iban para otra, sin distinción. Fijaos que es una moto que te dan ganas de hacer con ella un viaje largo, aunque no os lo creáis, porque el asiento es mullidito, cómodo, va bien, y dices tú, madre mía, esa quedada tan bonita de 49 a la que me invitaron el Galponero y el Pedrido, que no pude ir por motivos laborales en la 50, pero la 50 es cierto que, hostia, la 50 es demasiado. La 50 va demasiado apretadilla y no es la suya. Pero esta puede ir perfectamente a 90-100 al fin del mundo, macho. Al fin del mundo va a 90-100 y con alegría, y qué buenos frenos llevamos y qué buena suspensión. Es que si apuro la clavo, qué bien. Y sin embargo con un tacto nada seco, un tacto esponjosito que a mí me gusta, dosificable. La suspensión se contiene frenando a tope, no te hace tope de horquilla. Yo soy un tío que pesa 80 kilos, que mido 1,78, pero no sé, será que eché los dientes con este chasis, ¿no? Yo eché los dientes con una 50, yo prácticamente, o sea, con un TZR 50. Aprendí a cambiar y aprendí a hacer mis primeros viajes largos en una TZR 50, en esta moto. Pero que gracias a Dios no tenía este motor, porque este motor, si os digo, redundando en lo mismo, que no es para nada un juguete. Así que voy a cortarlo un poquito, se enfríen las cámaras y nos vamos a ver ahora en carretera un poquito más abiertas. ¡Vámonos! Porque es que es una R, señores. Si queréis, y me bajo aquí para que me oigáis bien, si queréis es una R minúscula, ¿vale? Una R minúscula, pero es una R, tío. Esta moto es una R, tío. Es que no podéis imaginar lo bien que me lo estoy pasando, Es que me lo estoy pasando muy, 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 muy bien con ella. Voy comodísimo, no tengo vibraciones en las manos, no tengo vibraciones en los pies, no tengo vibraciones en el culo, asiento mullidito, como os he dicho. Buena visibilidad por mis espejos retrovisores. Un motor que no se calienta, no llevo las piernas calientes en absoluto. No sé, es que no hay... Es que no tiene nada que envidiarle a una moderna. En absoluto. No hay evolución. ¿Qué evolución hay? No hay evolución ninguna, macho. Ahora vamos a coger carretera abierta. Hombre, ahí tenemos delante un Porsche. Menos mal que se va a quitar porque ese sí que nos pasa por encima, ¿me entiendes qué te quiero decir? Qué bonito.
¿Qué? ¿Qué más necesita esta moto? Mira, va subiendo, 100. Subiendo. Acelerando desde parado. Gloria bendita. Decidme a mí vosotros si no se puede hacer un viaje con ella. Yo estoy aquí pensando, me estoy calentando. Y vamos a hacer un poquito de motoblog antes de dejaros ya tranquilo. Porque me estoy calentando y vengo pensando un rato. En enero. Ponérmelo en un comentario qué opináis. En enero, si Dios quiere. Esto no es cuestión de ser ateo ni cristiano, señores. Yo hablo así, soy así. Yo sí soy cristiano, pero da igual, no tiene nada que ver. Mi madre me enseñó a confiar en que todo está en manos del destino o de algo que nos ayuda a tirar para adelante. Así que yo digo que en enero, si Dios quiere, ponerme en un comentario qué opináis. Así como nació la idea de irnos a hacer el Camino de Santiago el año pasado con la Vogue, y ahora que estamos en Motoblog hablaremos del viaje de este año. En enero, si Dios quiere, nos vamos a ir con esta moto a Pingüinos. Solamente habrá una excepción por el que no vaya con esta moto a Pingüinos, si es que voy a Pingüinos, que lógicamente si voy con paquete no voy a ir a Pingüinos con esta moto. Diré que para eso la tengo, y bien bonita y bien buena, la V-Strom 6,5. Pero si fuera solo en moto a Pingüinos, voy a ir en la TZR80. Decidme qué os parece. A mí me apasiona la idea porque vengo en ella, fijaos, vengo en sexta. Y lo que os decía también, en sexta, a ver, hay una peculiaridad en esta moto, que es que yo le puse un piñón un poquito más largo, con un diente menos, ¿vale? Con un diente más, perdón. Con la idea de que corra un poquito más. Pero ¿qué pasa? Que en sexta, si no aprovecho bien la quinta, caigo en ese margen muerto ahí de unas 8.000 revoluciones, donde la moto no llevo potencia. Pero para ir a punta de gas manteniendo, muy bien. Pero si le vas a exigir, mejor que reduzca, porque le metes mucha presión a la cámara de combustión, a los transfers y demás, y puedes provocar un gripaje de segmento. Por ejemplo, yo ahora quisiera que reaccionara un poco, ¿no? Reduzco una marcha, la pongo en 9.000 vueltas, y ahora llevo yo la moto llena y cada vez más rápida. Y ahora ya sí meto la sexta y ya sí me la engancha bien, porque he pasado esa barrera de las 8.000 vueltas. Peculiaridades de modificaciones hechas por uno, que es donde se gana un poquito de punta, pues se pierde un poquito de fuerza. Y ya por último, para despedirme, deciros que estamos a principios de octubre y de nuevo, si Dios quiere, en la segunda quincena de octubre vamos a hacer otra aventura de la que se me ponen los vellos de punta, ¿vale? Es un riesgo, es un reto. Es de nuevo con nuestra Vogue 300 Rally, que ya veréis vídeos dedicados porque la estoy preparando para ello. No sin problemas, no sin disyuntivas que me están saliendo. Vamos a intentarlo, ya os contaré en el siguientes vídeos ya. A ver, hoy es domingo, mañana lunes, ¿qué puedo conseguir? Ya os contaré. Para preparar la Vogue 300 Rally, porque nos vamos a hacer un viaje de más de 2.000 kilómetros, donde la idea es que vamos a hacer la TET de Andalucía, añadiendo desde por la parte oeste, hasta luego Botero, Punta Umbría, hasta por la parte este al Cabo de Gata, con la ilusión, con las ganas, con la fuerza de hacer lo que algunos le hemos llamado de punta a cabo, desde Punta Umbría. Fijaos, por cierto, voy en sexta a 90 por hora como una reina, espectacular. Desde Punta Umbría al Cabo de Gata, donde la idea será coger un tarrito de arena de la playa de Punta Umbría, regalárselo a la playa del Cabo de Gata, allí coger también arena o un frasquito con agua y volver de nuevo toda Andalucía para depositarlo de nuevo en Punta Umbría. Con la peculiaridad además de que quiero ir por la parte norte y venir por la parte sur de Andalucía, o al revés, ir por la parte sur y venir por la parte norte. Todavía estoy haciendo el mapa, todavía estoy viendo quiénes me pueden acompañar. Tengo varios amigos que puede que me acompañen, uno de ellos es Agu,
A ver si puede. Otro de ellos es Jesús en moto, nuestro amigo Jesús, que puede que también. Y luego tengo otros amigos que se quieren sumar ciertos tramos, pero que eso será sorpresa, porque a muchos ya los conocéis, algunos, o sea, muchos ya conocéis a las personas que os voy a nombrar. ¿Qué os parece hacer ese Sevilla-Valladolid para ir a Pingüino aquí? Siempre y cuando, ya os digo, la premisa de que laboralmente tenga el día, importantísimo, y de no ir solo. Si voy solo, no voy a ir. Si voy solo, no voy a ir con la TZR80, tantos kilómetros, en invierno, tanto frío. Primero, porque le puede pasar algo al acompañante, que ni muchísimo menos, ¿no? Y segundo, porque, bueno, bastante duro ya el viaje con 2 hasta Pingüino, como para encima reventarte ya del todo con una 80, eso ya es demasiado. No se le puede pedir peras al olmo, pero solo sí me atrevo a ir con ella, por supuesto que sí. ¿Y qué os parece el viaje de Punta Cabo? Ponérmelo en comentarios. Ahí creo que va a una 125. Vamos a por ella. Vamos a por ella, chavales. Vamos a ver una 75 antigua, si andaba o no andaba. Vamos a reclinarnos un poquito. Hombre, tengo que decir en mi defensa que va con 2, pero... Venga, vámonos. Ya llevo el intermitente puesto. Línea discontinua. Madre mía, ¿cómo anda esto? Madre mía. Bueno, señores, pues para despedir el vídeo, deciros a todos que os voy a dejar con una prueba de aceleración y de velocidad máxima en autovía. Y que muchas gracias a todos por estar ahí, que me pongáis en comentarios qué os parecen las aventuras que tengo presente hacer. Que como siempre, si os gustan nuestros vídeos, que os hago con tantísimo cariño, sumaos a nuestra familia, bienvenidos a la cueva ya de antemano, es gratis y siempre se dice, así que como no, suscríbete, dale al like y nos vemos en la siguiente aventura. Me encanta TZR, ¡vamos! Bueno, pues ahora voy a intentar en aquel semáforo en rojo ponerme el primero, pero bueno, vamos a hacer, estamos los primeros, una salidita a los MotoGP, teniendo en cuenta que vamos en travesía, ¿vale? Simplemente un poquito de aceleración. Venga, vamos a verlo. Primera. Allí está en rojo todavía. Ahora. Bien. Wow, ¿habéis visto? En segunda ya me he puesto a 50. Hostia, tío, cómo acelera la Yamahita. Yo creo que sí. Sí, es cierto que, hombre, no, a ver, una 80. Pero a partir de, vaya a ver ahora, 7500 para arriba, vais a ver cómo la moto va muy bien. Venga, vamos a intentar hacer otra salida. Ahí tenemos hasta 80 por hora. Mira por el retrovisor donde se quedan todos, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Y como os digo, detrás de esta rotonda tenemos pista abierta, ¿vale? Vamos a darle un poquito a ver cómo se pone el cacharrito este. ¡Vámonos! 90. 100. 110. Y aquí casi a 120. La sexta. Madre mía. Una moto de 80 del año 1990. Y fijaos que sigue subiendo y me queda puño, ¿eh? Me voy a reclinar un poco. Vale.
¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Qué cosa más bonita, tío! ¡Hostia, macho! Ya está, ya no le pienso dar más. Ya otra vez 100, 110. Es verdad que ahora va más enérgica. Ha dicho... ¿Qué pasa? ¿Que queremos guerra? Señores, qué pasada, tío. Hostia, sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? Bueno, pues ya habéis visto una pequeña prueba de aceleración y una pequeña prueba de velocidad punta. Aunque os digo que si le damos más distancia, incluso nos ayudamos con un poquito de cuesta a favor, esta moto todavía los 140 podría coger. Una maravilla, macho.